Hola, buenas noches amigos. Bienvenidos a mi canal de ajedrez venezolano. Saludos a toda la comunidad que me visita. Súper agradecido con sus comentarios y espero que cada vez este material les sirva de mucho apoyo, en especialmente a aquellas personas que están aprendiendo a jugar ajedrez o tienen un nivel un poco más bajo. Y en fin, también para aquellos que también tienen un buen nivel, también les sirve como algún tipo de repaso. Bueno, aquí les voy a traer una partida jugada en 1970 aquí en Caracas. No, nunca había visto esta partida y la quise colocar entre Karpov y Parma. Karpov y Parma. Jugada en 1970 aquí en Caracas. Si no me equivoco, en 1970 cuando jugó Karpov aquí, creo que obtuvo una de sus normas de maestro internacional. Y quiero mostrar esta partida porque me gusta el estilo de Karpov, porque es un estilo que él exprime poco a poco, estrangula a sus contrincantes. Y eso yo lo he copiado en mi estilo de juego también. Me gusta. Yo me gusta copiar así ese tipo de estilo de sistemas cerrados. O de ese estilo que van poco a poco. Sin jugar tan abierto, sino que se va poco a poco, comprimiendo al jugador al contrario, y después dar las tocadas final. Ese es el estilo que a mí me gusta. Entonces, me gustó esta partida y quise colocarla para que ustedes la vean y la comenten a ver qué les parece. Veamos a ver cómo se desarrolla. Ok, entonces Carpo llevaba las blancas y Parma las negras. Jugada aquí en Caracas en 1970. Una defensa nizo-india. Veamos a ver. C4, caballo F6, caballo C3, E6, D4 y alfil B4. Yo normalmente, como he dicho en mi otro video, yo siempre evito la clavada para tener un mejor dominio del control del caballo del centro, la parte central, a eso me refiero. Pero bueno, esta es una partida y simplemente estoy dando lo que yo evitaría siempre. Este alfil B4. Ese es mi estilo, pues yo cuando veo un estilo de un jugador lo copio y lo adapto a mi gusto, a mi estilo, a la forma como yo creo que se debería jugar o cómo me iría a mí en ese tipo de posiciones. Entonces ya me he dado cuenta que evitando este tipo de clavadas, mi caballo va a tener mejor dominio de las casillas centrales, ya que al estar clavado neutraliza el caballo y entonces no domino el centro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para cuando ustedes planteen algún tipo de apertura donde el contrario va a tener una clavada del caballo. Simplemente lo dejo como sugerencia, pues. Ok, entonces juega alfil B4, dama C2, enroque y caballo F3. C5 inmediatamente golpeando el centro, D por C5, caballo A6, alfil D2, caballo por C5 y E3. B7 y alfil E2. Y aquí el blanco, a pesar de que no se ha enrocado, ya ha concretado colocar las piezas armónicamente, sin moverlas dos veces en la misma apertura, y ya procede a enrocarse. Tiene suficiente espacio en el centro, buen dominio. La única molestia es la clavada. Pero ya al haber sacado el alfil, ya prácticamente la clavada ya pasa a ser muy débil, pues. Ok, alfil B7 y enroque. D6. Ya aquí empieza la primera debilidad del negro. Al estar obstruido el movimiento del alfil y avanzar este peón a D6, ya este peón está muy débil. No sería lo mismo si tuviera el alfil acá. Fuera totalmente diferente. Entonces hay que tener cuidado porque estas pequeñas debilidades al final se notan. Siempre lo he dicho, evitar la mala estructura de los peones y en especialmente en una apertura. O no debilitarlas. Torre F de 1, A6, B3 y E5.
Ya con esta jugada, este peón queda totalmente débil. A eso me quería referir para este tipo de jugadas. Cuando jugó D6, ya la estructura de peones empieza a debilitarse. Y al avanzar este D5, más todavía. ¿Por qué? Porque entonces deja este espacio para un posible entrada del caballo acá. Ok. A3, alfil por C3 y alfil por C3. Dama E7 y caballo E1. ¿Cuál es la finalidad de este caballo? Sencillamente cambiar este alfil. Quitarle la diagonal a este alfil. Entonces, como el estilo de Carpo es así, va poco a poco, entonces esa es la finalidad de este caballo. Neutralizar la diagonal del alfil negro. Del alfil de la casilla blanca, pero negro. A eso quise decir. Torre A C8 y torre A C1. Caballo F6 a E4. Entonces Carpo decidió cambiar el alfil. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué va a entregar la diagonal o las piezas de este alfil? Bueno, pues sencillamente porque esta diagonal está cerrada. Continúa con el avance y partiendo que aquí hay una debilidad. Si cambia el caballo, ya va a ser más fácil de poder entrar y atacar esta debilidad. Entonces, todo eso que se va visualizando es muy importante. Después, por eso es que juega B4 para después tener un final de 3 peones contra 2, partiendo que va a caer este peón. Entonces, vieron lo importante de visualizar todo eso. Entonces, el final, él visualiza que tiene 3 peones contra 2, va a empezar a atacar este peón, de modo que si cae, ya quedaría un peón pasado, porque iban a quedar 3 peones contra 2. Caballo por C3, dama por C3 y caballo acá. Esta jugada es débil, porque ahora tiene esta casilla que va a ser muy fuerte para el blanco. El dominio de esta casilla. Recuerde que para aquellos que están comenzando, las casillas centrales son muy importantes de mantenerlas bien dominadas y evitar la debilidad como la tiene el negro ahorita, este peón. ¿Vieron lo malo que fue E5? ¿Por qué? Porque dejó este peón débil. Entonces, esa es la enseñanza de esta partida, perdón. Esta debilidad que uno tiene que evitar. Por eso es que no, cuando se está jugando bien sea con negra o con blanca y se va a avanzar los peones, tienen que tener en cuenta eso. Evitar la estructura de los peones que sean débiles. Dama D3, torre F de 8, torre F de 8. Alfil que propendió ya el cambio, alfil por, caballo por y otra jugada innecesaria. G6. Caballo de 2. ¿Cuál es el plan? Atacar este punto y mantener el dominio de esta casilla. Caballo C7 y caballo, como se lo dije, atacando el punto. Entonces sería caballo E4 atacando el punto de D6. Entonces ya el blanco obtuvo una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? El peón de D6. Entonces hay que empezar a atacar esa debilidad. Como yo siempre le he dicho en todos los videos que he hecho, buscar de crear una debilidad al contrario y empezar a atacarla con la mayor cantidad de piezas que se pueda. Fíjese que Carpo hizo la maniobra, primero cambiar el alfil para poder evitar el dominio de esta casilla, de esta diagonal del alfil contrario, cambió y ahora procedió a atacar la debilidad. Poco a poco, sin desespero. Caballo de 8 y dama de D5. Ya dominando esta casilla.
evitando que vaya a avanzar. Y domina esta casilla. El negro juega rey G7, H, abriendo un huequito al rey antes de lanzar el ataque. Caballo F6, caballo por y rey por. Dama E4, rey G7 y torre D5. Sigue presionando, sigue evitando el avance de peón y el negro mantiene su peón débil aquí en esta casilla. O sea, no ha podido cambiarlo para eliminar ese peón débil. Dama C7 y acá, F4. Ya al tener todo este flanco trancado, la teoría dice, si el centro está trancado o el otro lateral está trancado, hay que buscar la brecha inmediatamente, por cualquiera de los dos bandos. Pero como este está dominado ya, se busca por el flanco del rey. ¿Por qué el flanco del rey? Porque si ustedes se fijan, la dama ya está aislándose del rey y las torres también están aislándose del flanco del rey. Teóricamente. Ahora, todo eso hay que llevarlo a la práctica. Entonces, eso es lo que tiene que visualizar uno cuando está jugando una partida, crear un plan. ¿Cuál es el plan? Bueno, buscar un ataque por el flanco del rey. En este caso, ¿por qué? Porque están las piezas concentradas en este flanco y están aisladas las piezas y no están protegiendo su rey. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Torre E8 y F por E8. Peón por y peón sigue. Bien, cambió el peón, el negro, ya perdió la debilidad que tenía acá, pero ahora tiene otra, que es un peón pasado. Hay otra preocupación. ¿Por qué? Porque el negro tiene, y el blanco tiene un peón pasado. Y esa era la finalidad. Cambiar este peón. Este peón mantiene la buena estructura. ¿Por qué? Porque ya tiene una base que va a ser esta. Pero obtuvo otra debilidad acá. ¿Cuál es la debilidad? Bueno, que van a quedar dos peones contra tres. Y este peón está pasado. ¿Vieron cómo Karpov poco a poco fue aprovechando esa debilidad para crear otra? ¿Cuál era la otra debilidad? Esto. Torre E6 y dama D3. Toca el punto y mantiene la columna dominada. Peón por, ¿con cuál se debe tomar? Con el peón. ¿Por qué? Para mantener un peón pasado. Y peón por. Dama C6, torre B1, dama C7, torre F1. Estos son movimientos prácticamente que el jugador hace, puede ser de espera, llegando a las jugadas reglamentarias y después lanzar el ataque, ya que tiene dominado, tiene un peón pasado y tiene dominado ese peón, o mejor dicho, protegido ese peón, y simplemente lo que hace es hacer jugadas de espera para llegar a las jugadas reglamentarias. Torre F8, rey H1, para evitar sorpresas, dama C6 y torre B1, dama C7 y ahora sí juega peón a E4, protegiendo la torre y mantiene dominada la columna. Torre B8, torre F1, torre B7 y dama C3. Tocando aquí este punto con posible amenaza y torre B5, A4 y torre B8. Como pueden ver, el negro lo que hace es esperar. Simplemente espera y espera, hace movimientos porque no tiene otra alternativa. Está esperando que el blanco avance el peón para poder capturarlo. Entonces lo que hace son jugadas de esperas también. Y tratando de sostener la posición. Esa es la finalidad del negro. ¿Por qué? Porque tiene restricción de espacio. Entonces tiene que estar a la espera. Torre C1,
torre C8, torre B1, rey G8 y torre B1 a D1. Dama E7 y torre F1. Torre C7 y sigue el peón. La idea es evitar la entrada de esta torre a esta casilla. Torre E, C6 y torre C1. Y aquí jugó F6, protegiendo este peón. Y Karpov jugó dama de 2, provocando a ver si toma. ¿Qué pasa si toma? Pues toma acá. Toma acá y te van a dar jaque. Cuando vengas acá, si vienes para acá o para acá, cualquiera de estas dos casillas te van a clavar. Entonces, no puede tomar el peón. Por eso es que juega rey F7 y rey H2. Para evitar el jaque, de modo que cuando si la torre llega a esta casilla, no da jaque y así el rey no pierde el tiempo. Por eso es que se anticipa, y a eso me refiero yo. Esas son jugadas claves. Anticiparse a esos tipos de movimientos. Así cuando yo les digo, hay que anticiparse a las clavadas. Entonces, ese tipo de jugadas se anticipa a un posible jaque. Porque no es lo mismo que le den jaque a que haga una jugada donde no haya jaque. Entonces, cuando tú te anticipas a eso, estás ganando tiempo. Rey E8 y torre D6. Torre C7 a D8. Hace D7, perdón. Disculpen. Torre C7 a D7. Torre D1, torre por, peón por y dama acá. Dama a D6, dama D3, dama A2 y dama por A6. Dama C2, jaque en A8, rey F7 y jaque. Rey G7 y torre D2. Y aquí abandona el negro. ¿Por qué? Bueno, tiene dos peones pasados y ya es cuestión de maniobras. Y poco a poco se lo va consumiendo. ¿Y ustedes creen que podría hacerse allí? Porque ya con esta jugada amenaza a la dama y la protección de esta dama sobre este punto y sobre este punto. De modo que para que venga acá. Si viene así, se le puede ir fácilmente con el peón o simplemente jugando la dama acá, clavando la torre y neutralizar. Recuerden lo importante de la jugada de clava, eso es importante. Estos son pequeñas sugerencias que le hago yo a los que están comenzando. Evitar las clavadas, pero sí buscar de hacerlas. Entonces, si jugar así, le pueden hacer esta jugada tranquilamente. Ya al neutralizar esta pieza, ya es una pérdida de la partida prácticamente en este tipo de posición. ¿Por qué? Porque tiene dos peones pasados, entonces el negro tiene que estar protegiendo la torre y protegiendo estos peones para que no avancen. Entonces aquí, el contrario, Parma decide abandonar, porque ya la presión era muy fuerte, entonces es algo psicológico, ¿sabes? Tu posición no te ayuda, tienes dos peones, imagínense, que van a coronar, posibles coronas, y las piezas están neutralizadas. Este torre está neutralizada por este peón que está acá. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de este tipo de partidas? Buscar las debilidades que Karpov encontró. En este caso, que llevaba a las blancas y ganó. Y aprovechar esas debilidades y a partir de ahí crear un plan y ir poco a poco. O ir a la velocidad que el contrincante quiera. ¿Y por qué? Porque el contrincante al jugar
determina la velocidad de la partida. Entonces, uno de ustedes plantean un juego posicional como este, van poco a poco, y si el contrincante quiere acelerar, bueno, mejor para ustedes, porque ya se tiene una ventaja sustancial, 2 peones pasados. Entonces, eso es lo que hay que ver de este tipo de partidas. La debilidad es que creó el mismo negro al jugar el avance de tan prematuramente los peones, dañando su estructura de peones, y el blanco por aprovechar poco a poco esas debilidades, manteniendo la presión, estrangulando al contrario. Entonces, eso es lo que debe aprender uno, ¿no? Las clavadas posicionales, las debilidades, aprovecharlas y mantenerlas. Eso. Cuando ustedes tengan una ventaja de una debilidad o una ventaja posicional, mantenerla. Si solamente simplificar en el momento necesario, cuando se vean que ya simplificando van a obtener un triunfo. Bueno, aquí les dejo esta partidita para ver si les gusta, me la comentan a ver, espero que me sigan, que le den un like y que tengan buena noche. Chao.